Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Akyürek, lo que más me gusta se esconde en la naturalidad. Engin Akyürek, uno de los actores más reconocidos y admirados de Turquía, ha sorprendido a sus seguidores con una declaración que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los medios de comunicación. Conocido por su estilo reservado y su enfoque en la calidad de su trabajo más que en la exposición mediática, el actor finalmente dejó entrever algunos aspectos de su vida personal y sus pensamientos más íntimos en una entrevista reciente. Esta revelación, calificada por muchos como muy especial, mostró un lado más humano y accesible de la estrella, lo que hizo que sus palabras resonaran profundamente entre sus admiradores. La entrevista tuvo lugar en un evento benéfico organizado por una importante fundación educativa, donde Engin Akyürek fue invitado no solo como una de las celebridades más destacadas, sino también como un ferviente defensor de la educación y los derechos de los niños. Mientras posaba para las cámaras y compartía momentos con los asistentes, los periodistas no tardaron en aprovechar la oportunidad para hacerle preguntas, esperando obtener alguna declaración sobre sus proyectos actuales o su vida privada. Para sorpresa de todos, Engin Akyürek, quien suele ser discreto y medir cuidadosamente sus palabras, decidió hablar abiertamente sobre lo que considera verdaderamente importante en su vida. Lo que más me gusta. Comenzó diciendo, y de inmediato captó la atención de todos los presentes. La pausa en su declaración fue suficiente para que las cámaras comenzaran a grabar y los periodistas se inclinaran hacia adelante, ansiosos por escuchar el resto de la frase. Engin Akyürek, con su característico tono reflexivo y tranquilo, continuó. Lo que más me gusta es la simplicidad. La vida ya es bastante complicada con todo lo que hacernos y lo que enfrentamos cada día. Encontrar momentos de calma, estar rodeado de naturaleza o disfrutar de una conversación sincera con alguien especial son las cosas que realmente valoro. Esas pequeñas cosas son las que nos conectan con quienes somos de verdad. Estas palabras, aparentemente sencillas, fueron suficientes para generar una avalancha de comentarios y reacciones tanto en las redes sociales como en los medios. Los seguidores del actor, conocidos por su lealtad y admiración hacia él, comenzaron a compartir la declaración, resaltando su humildad y su enfoque en lo esencial de la vida. Muchos comentaron que esta perspectiva es un reflejo del tipo de persona que Engin Akyürek es fuera de las cámaras. Alguien genuino, reflexivo y con los pies en la tierra, a pesar de su estatus de estrella. Pero la conversación no terminó ahí. Engin Akyürek continuó hablando sobre cómo estas pequeñas cosas también influyen en su carrera como actor. Siempre he creído que la autenticidad es clave en cualquier tipo de arte. Si no puedes conectar contigo mismo, con lo que realmente sientes y piensas, entonces es difícil de conectar con otros. Por eso trato de mantener mi vida lo más simple posible, para poder traer esa honestidad a los personajes que interpreto. Me gusta pensar que eso es lo que la gente ve y aprecia en mi trabajo. Estas reflexiones llevaron a una serie de preguntas adicionales por parte de los periodistas, quienes quisieron saber más sobre cómo Engin aplica estos valores en su vida diaria. Uno de ellos le preguntó cómo logra encontrar momentos de simplicidad en medio de una agenda tan ocupada, que incluye rodajes, compromisos promocionales y eventos benéficos. Con una sonrisa, el actor respondió: no es fácil, lo admito. Pero creo que es cuestión de prioridades. Me gusta pasar tiempo solo, leer, caminar. Cuando tengo tiempo libre, no lo uso para llenar cada minuto con actividades. Lo uso para recargarme, para recordar por qué hago lo que hago. Creo que todos necesitamos eso. Otro aspecto que llamó la atención durante la entrevista fue cuando Engin habló sobre su amor por la naturaleza, y cómo esto le ayuda a mantener el equilibrio emocional y mental en su vida. Si me preguntas dónde me siento más en paz, la respuesta siempre será al aire libre. No hay nada como estar rodeado de árboles, el sonido del agua o simplemente el silencio del campo. Es en esos momentos cuando realmente me siento vivo, cuando puedo dejar de lado todo el ruido del mundo y simplemente estar presente. Sus palabras fueron acompañadas por una anécdota conmovedora sobre un reciente viaje que realizó a una región montañosa en Turquía. Según contó, fue una experiencia que lo marcó profundamente, y le recordó